Estimados alumnos, buenas tardes y bienvenidos a la semana número 12 de gestión de proyectos BIM. Espero que su semana haya iniciado con todas las energías para que continuemos con el desarrollo de nuestro proyecto ejemplo en Revit. ¿Ok? Entonces, dame un segundo. Muchachos, entonces la semana pasada terminamos de modelar todo lo que consistía nuestra estructura de todo lo que era la cubierta, digamos. ¿Ya? Realmente faltan detalles como los forros, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero por esta oportunidad no los vamos a considerar, ya que habría que hacer algo más o menos engorroso y no los quiero confundir más. ¿Ok? Así que nos vamos a ir lo más fácil posible. Ahora, si nosotros pensamos, digamos, lo que ya llevamos, básicamente, muchachos, ya hemos modelado el proyecto casi completo, ¿no es cierto? Muros, tabiques, puertas, ventanas, escaleras, ya techumbre, todo lo que conlleva el proyecto. Lo que nos quedaría sería básicamente modelar los cielos y cómo aplicar revestimientos a los muros. ¿Ok? Entonces hoy día, en resumen, vamos a ver lo que nos queda del modelo y además también vamos a ver las tablas de planificación. ¿Ok? O de materiales. ¿Ya? Entonces, comencemos. Primero, yo les comenté en la primera clase cuando nosotros íbamos viendo nuestro navegador de proyectos que teníamos los planos en planta, ¿verdad? Y también teníamos los planos de techo, que básicamente son los planos de cielo visto, ¿ok? Entonces, si yo me voy a la planta de mi primer piso, ¿ya? Acá tengo la planta de mi primer piso, recordemos que yo puedo modificar como voy viendo esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el nivel de detalle lo quiero dejar en alto, ¿no es cierto? Ya, y quizás también quiero verlo sombreado. Ya, perfecto. También sabemos que podemos cambiar la escala. Y ya la próxima semana, cuando comenzamos a desarrollar nuestro proyecto ejecutivo, que es básicamente confeccionar las láminas para nuestro proyecto, vamos a ir entrando en detalles de cómo podemos mejorar ciertas cosas para que se vayan manifestando en nuestro proyecto, ya en nuestros planos. ¿Ok? Entonces, dijimos que el plano de cielo visto, básicamente, si yo voy a un corte, el plano de cielo visto, el plano de cielo visto me manda un corte en la planta que yo requiero y me mira hacia arriba, ¿ya? Me mira hacia arriba. Por ejemplo, los planos de cielo visto de arquitectura, ¿no es cierto? O de especialidades donde nos indican en qué punto van a estar los centros de electricidad, por ejemplo, ¿no es cierto? O alguna otra especialidad, ¿ok? También cuando estemos modelando nuestro proyecto estructural, también vamos a ocupar estas plantas para poder modelar nuestras vigas. O sea, las podemos ocupar, digamos, los planos de planta de techo o podemos ocupar el nivel que corresponde. Pero cuando nosotros confeccionemos nuestra lámina para nuestro plano, ahí vamos quizás a tener que arreglar lo que es el plano de techo, en la parte estructural, pero ahí lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Usted se preguntará que por qué en este corte se ve ya, o falta parte de la cercha. Básicamente también, como ya lo hemos visto, recordemos que también si yo acá activo no recortar vista, ya no me está recortando la vista, pero ¿qué elemento me está recortando la vista? Acá hacia la derecha dice mostrar región de recorte. Esa ventanita que ustedes observan es básicamente el view que nosotros conocemos en AutoCAD, es básicamente eso. ¿Okay? Ya la próxima semana lo vamos a ver con claridad y cómo funciona y cómo lo vamos a modificar para que dejemos nuestras láminas listas para para vaciarlas en los planos. ¿Ok? Yo solamente ahora lo modifiqué para poder ver la totalidad de lo que yo necesito. Entonces, vamos a continuar. Ya vamos a seguir con las clases, digamos. En cierta medida vamos un poco atrasados por el desliz que tuvimos, pero vamos a avanzar igual.
¿ok? Vamos a alcanzar a ver todo lo necesario. Entonces, yo quiero modelar mis cielos, ¿ya? Con mis cielos yo también puedo modelar la estructura completa a lo que se refiere, por ejemplo, lo que va a soportar el cielo, ¿ya? En aquellos proyectos que, por ejemplo, ya, no sé, el cielo sea solamente una plancha que va al nivel de la losa, del fondo de losa, también se puede modelar solamente la plancha sin ningún problema como revestimiento, ¿ya? O también nosotros para tener una claridad, ¿ya? O alguna referencia de los metros cuadrados en base a una estructura del elemento, podemos hacer un material que tenga dos capas. Una capa que se refiera, no sé, a la plancha de vulcanita de 10 milímetros, por ejemplo, y la otra capa que se refiera a lo que es la estructura metálica, perdón, la estructura de Metalcom, ¿ya? Solamente de forma representativa. Ahora, si ustedes quieren modelar elemento por elemento, no hay ningún problema, lo van a hacer con las mismas herramientas que hicimos en nuestra search, pero hoy día lo vamos a hacer mucho más fácil, ¿ya? Para que entendamos cómo funciona y cómo nosotros lo podemos considerar. Ahora, entonces, vamos a la planta del primer piso. Primero, vamos a conocer cómo funciona esta herramienta y después vamos a ver cómo podemos modificar todo esto para que nosotros entendamos por qué no lo vemos o cómo lo queremos ver, ¿ya? Hoy día vamos ya a ver de lleno lo que es el rango de vista, ¿ok? Lo que es el rango de vista, lo que es la vía promotiva que vamos a ver. Entonces, si nosotros vamos a la pestañita de arquitectura, ¿ya? Y vamos a la herramienta de techo, nosotros le damos clic y se nos activa el comando, ¿ok? Ya sabemos que en la parte superior nos entrega las herramientas del programa y las herramientas del comando que nosotros activamos. En este caso tenemos techo automático y boceto de techo. El techo automático reconoce los muros de un recinto. Miren, si yo me posiciono sobre este recinto, ya, miren, me salen unas líneas, ahí se ve con más claridad, me salen unas líneas automáticas. ¿Se fijan? Me salen unas líneas automáticas, ¿ya? En cambio, si yo le digo boceto de techo, ya tenemos muy grabado lo que significa boceto. Yo lo activo, ¿no es cierto? Y sabemos que aquí nos entrega las herramientas de dibujo para poder modelar nuestro cielo sin ningún problema. Por ejemplo, rectángulo de este punto a este punto. ¿Se fijan? Ya conocemos muy bien cómo funciona esa parte. Aquí nosotros le tenemos que decir si ya estamos listos o no, ¿ok? ¿Ya? Y también como ya sabemos, acá en las propiedades nos va a entregar los tipos de techo o cielos que nosotros o que Revit nos entrega por defecto. Claramente ninguno de estos nos sirve, así que vamos a crear nuestro propio cielo, ¿ya? Después vamos a insertarlo y ver qué es lo que pasa. Primero ya sabemos que tenemos que ir a editar tipo, perdón. Cuando se me abre esta ventanita, ¿qué es lo que primero que debo hacer? Muchachos. Duplicar. Exactamente, duplicar. Entonces vamos a duplicar, ¿cierto? Y aquí le vamos a colocar cielo tipo 1, por ejemplo. ¿Ya? Yo le coloco a aceptar. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Acabo de crear mi nuevo tipo de cielo, que es, en este caso es cielo tipo 1. Ya sabemos que para poder modificar, ¿no es cierto?, los materiales y espesores, tenemos que ir acá al botón de editar. Y aquí esto también ya lo ultra conocemos. Podemos ver una vista previa de lo que estamos creando, ¿no es cierto? Y aquí es cuando comienza. De hecho, esta familia, si se dan cuenta, las familias que estamos ocupando como plantilla, considera un material de revestimiento y considera una capa de entramado, que es el material que está ahí. ¿Okay? Pues vamos a hacer básicamente lo mismo. Vamos a mantener estas mismas capas, vamos a cambiar su función y vamos a cambiar sus materiales. ¿Ok? Primero voy a cambiar la capa número 4, que entendemos que si está por debajo del núcleo se refiere a la que está acá abajo. Entonces yo le digo que esta va a ser la de acabado, ¿ya? Y el material, ya estamos en la columna de material, le voy a decir que esta va a ser una plancha de yeso cartón de 10 milímetros. Claramente esa no la tenemos, así que lo vamos a crear. Vamos acá abajito, ¿no es cierto? Decimos crear material
Vamos a identidad. Vamos a decir que esta va a ser una plancha de yeso cartón de 10 milímetros. En apariencia le vamos a decir que va a tener un color medio blanco, por ahí aproximadamente, ¿ya? Después vamos a gráficos, le digo usar apariencia renderizada, ¿no es cierto? Y también acá, como sabemos, nosotros le podemos dar ciertos patrones a este elemento, ¿no es cierto? Por ejemplo, el patrón de superficie lo vamos a repetir igual como lo hicimos con la plancha de isocartón de 15 milímetros. Patrón de superficie, le voy a decir que se vea como con yeso lucido, con el patrón de yeso lucido. De fondo también, ¿ya? Y cuando me corte la plancha también quiero que tenga el mismo patrón. Entonces a todo esto les voy a colocar el mismo patrón, ¿ya? Ahí ustedes pueden colocar el que ustedes quieran, ¿ok? Esto ya también lo vimos muchas veces. Este proceso que estoy haciendo ahora lo hemos repetido muchas veces, ¿ya? Entonces le digo a aceptar, ¿ya? Y ahí acabo de crear mi nuevo material, ¿no es cierto? Y le tengo que cambiar el espesor, que en este caso va a ser 1 centímetro, ¿no es cierto? Perfecto. Ya. A la capa que está por debajo del contorno del núcleo, ¿no es cierto? Leí la función que va a ser acabado y que va a tener como material plancha de isocartón. Se me olvidó decirle aquí que era, bueno, da lo mismo si ya se entiende la idea, y de espesor de 1 centímetro, ¿ya? Y a la capa que está en el interior del contorno del núcleo, y las capas que yo estoy viendo acá, a este le voy a decir que va a tener también una capa de entramado metálico, pero yo lo puedo, a ver, yo lo puedo decir, de hecho ese lo puedo mantener, ¿ya? Ese lo puedo mantener, ¿ya? Ustedes pueden crear, por ejemplo, si lo hacen con madera o con otro tipo de cosas, ¿ya? Ustedes pueden crear el que ustedes necesiten. Yo este lo voy a mantener tal cual como está ahí, ¿ya? Tal cual como está acá, ¿ok? Solamente le cambié el acabado, ¿ok? Entonces nosotros en este material vamos a tener esas dos capas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el metraje de la plancha de isocartón de 10 milímetros. Vamos a tener los metros cuadrados de la estructura, que en estricto rigor va a ser lo mismo que la plancha de yeso cartón. ¿Ok? Entonces solamente eso nos va a permitir tener, digamos, esos metrajes. ¿Ok? Le digo a aceptar. Le digo a aceptar. Perfecto. Acabo de crear mi nuevo tipo de cielo. En este caso es el tipo 1. Entonces, si yo mantengo la herramienta que esté hecho automático, si yo me posiciono, ¿se dan cuenta que me está mostrando ciertas cosas? ¿Ya? Me está mostrando el contorno donde yo quiero instalar el cielo. Bien. ¿Ya? Y si yo lo digo por boceto, como les comentaba, aquí yo puedo dibujar, ¿ya? Donde quiero instalar el cielo, ¿ya? Solamente tengo que trazar su boceto igual como lo hemos hecho con todas las otras herramientas, ¿ok? Pero acá hay un detalle que seguramente puede estar relacionado con el rango de vista, pero hay que verificar. Si se dan cuenta aquí, el techo automático me agarra todo esto. Me agarra la escalera, esto de acá, esto me agarra todo esto de aquí, ¿ya? Estoy trabajando en la planta del primer piso, considerando la planta de techo, ¿ya? También consideramos que el desfase de la altura desde el nivel también es 260, eso también nos puede estar perjudicando. De hecho, lo más probable es que el desfase esté, aquí nosotros tenemos que ocupar mucho la lógica, muchachos, ¿ok? Tenemos que entender cómo es que funciona el programa, ¿ya? Entonces, la primera teoría era de que nosotros teníamos, digamos, esta complicación seguramente por el rango de vista, pero el rango de vista solamente me muestra lo que yo le digo al programa, que es lo que yo quiero ver, ¿ok? Pero el desfase de altura me dice que es de 260, ¿ya? Voy a crear un cielo acá aparte, solamente para que no me elimine el tipo de familia, ¿ya? Porque si yo lo desactivo, me va, me la va a mostrar, ¿no
O sea, no va a crear ese tipo de cielo. Entonces, si vamos a la sección, me dice que el nivel del cielo estaba por defecto en 260. Y en 260, si nosotros lo pensamos, el 260 va a estar por acá arriba, ¿verdad? Respecto a nuestros niveles, va a estar por acá. ¿O no, muchachos? Sí, profe. Entonces, seguramente por ahí va la cosa. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo cambio el nivel. Ya ustedes saben que me gusta explicar cómo va todo para que entendamos cómo funcionan las cosas. Yo le voy a decir que, a ver, primero voy a dejar a... Creo que como a 220. Como a las 220. Entonces vamos al comando de techo. Aún no hemos hecho nada. Solamente lo nuevo que hemos hecho hoy día, entre comillas nuevo, fue activar el comando de techo y crear un nuevo tipo de familia. Eso es lo único que hemos hecho. ¿Ok? Ya vemos cómo me lo considera. Entonces ahora yo le voy a decir que va a ser de 220. Lo aplico. Y ahí, perfecto. ¿Se dan cuenta? Ahí claramente me está considerando los elementos o los recintos que están encajonados. Entonces yo, para no tener que hacer el boceto, por ejemplo, en este recinto, yo voy, le doy clic aquí, pum, y me sale el cielo. Pum, 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 y me sale el cielo. Pero veamos lo que pasa. Yo le voy a decir, quiero crear este cielo primero. Le voy a hacer clic y me sale un mensaje abajo. Me dice, uno de los elementos creados es visible en la vista plano de techo reflejado. Planta primer piso. Compruebe la vista activa, sus parámetros y la configuración de visibilidad, así como las posibles regiones de plano y sus configuraciones. ¿Ya? O sea que no me está mostrando esto. Dame un segundito. Tengo que sacar algo para que no nos moleste siempre. Voy a desactivar aquí el correo para que no salgan esas notificaciones. Y listo. Ya, ahora sí. Bien, tenía el correo activado y me salían esas notificaciones que no iban a molestar. Entonces, si se dan cuenta, ahora sí ya me está considerando el nivel que yo necesitaba y ya creé un cielo, ¿no es cierto? Que fue el de este recinto de acá, ¿no es cierto? Si vamos a nuestro, este lo va a eliminar ya, este ya no, solamente lo dejé para que no me eliminara el tipo de familia que yo había creado. Muchas veces, y a usted le va a pasar, si usted activan un comando y crean un tipo de familia, pero desactivan el comando, el tipo de familia no se crea, como que no considera Revit que se creó, no queda grabado. Ya, por eso yo modelé un cielo afuera solamente para que quedara grabado, ¿ok? Para mostrarles todo el proceso y cómo funciona. Sabemos que yo acá en la vista 3D puedo activar la caja de sección, ¿no es cierto? Y si nos damos cuenta, efectivamente aquí tengo mi cielo, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, yo ahora efectivamente sí tengo el cielo. ¿Ya? Aquí no vamos a modelar todos los elementos de la... No, no, no. ¿Ya? Solamente lo vamos a hacer así para que quede como de forma representativa. ¿Ok? Entonces ahí yo tengo mi cielo. De hecho, si yo, por ejemplo, quiero cambiar el desfase, le doy clic aquí y le digo que quiero que sea, por ejemplo, 230. Aplicar. ¿Me cuenta? Quiero que sea, por ejemplo, 225. Se aplica. ¿Me cuenta? Profe, ¿Claro? el entramado, este cielo no tiene entramado entonces. Sí, pero ese es el tipo de familia que nosotros creamos, pero está como de forma representativa, que es lo que es lo que tenemos ahí. Eso gris que tenemos ahí. ¿Y el corte cómo se ve? ¿No se ve como cuadriculado? No, se ve, mira, deje de hacer el corte. Tengo acá, este corte lo voy a correr hacia acá. Así. ¿Se fijan?
Entonces nosotros le dijimos que este cielo va a tener una altura determinada de 2.25. Si yo quiero corroborar esto del terminado, vamos acá y tengo 2.25. Perfecto. Ya está corroborado, no hay ningún problema. Entonces, ya creé mi cielo, pero acá en la planta de mi primer piso, considerando los planos de techo, ya aún no veo nada, así se ve como... De hecho, ahora sí, o sea, sí se ve el cielo, pero si yo lo selecciono, aquí también lo puedo editar. Pero si ustedes tienen problemas, ahora no me salió el problema porque consideré esta misma planta. Pero si a ustedes les llega a surgir un problema, que modificar el rango de vista, que es lo que yo voy a hacer ahora, ¿ok? Para que podamos ver cómo podríamos solucionar ese problema. Entonces, si yo voy a rango de vista, acá, extensión, rango de vista, le damos clic en editar, nos abre esta ventanita, ¿ya? Si yo le digo acá mostrar, me hace una previsualización de lo que significa cada elemento. Por ejemplo, acá yo tengo el 1, que es la parte superior del rango principal. El 1, que es el rango, perdón, es la parte superior del rango principal. Acá tenemos el rango principal y acá tenemos la parte superior. En este caso, la parte superior está por defecto en planta del segundo piso. ¿Ya? Planta del segundo piso. ¿Ya? Y está a 0 centímetros. O sea que si nosotros vamos acá, vamos a este corte, ya la parte superior está en base al segundo piso, a esa línea, y está en 0. O sea que ahí nos marcaría el 1 según lo que vimos en el ejemplo. ¿Ok? Para que entendamos cómo funciona. Es un poco enredado esto. De hecho, la primera vez que yo lo intenté modificar, como que se me enreda un poquito la cosa, pero hay que intrusiar y meterle mano para que uno vaya entendiendo, ya esto es así, esto de acá. ¿Ya? Después que tenemos el plano de corte del rango principal, que es el 2, que el 2 aquí, que tengo acá, ¿se fijan? Ahí es donde me está cortando la vista. Entonces acá tengo el plano de corte, y en este caso está asociado a la planta del primer piso y tiene un desfase de 2.30. ¿Ya? De 2.30. ¿Ok? Entonces, después que tengo la parte inferior del rango principal, que es el 3, aquí en esta imagen yo aquí tengo el 3, que será la parte inferior, que también está asociado a un nivel, en este caso está desactivado. Esto sale así porque estamos en plano de techo, ¿ya? Porque nosotros estamos mirando hacia arriba. Cuando modifiquen, cuando la próxima semana veamos el tema del proyecto técnico, ¿no es cierto? Cómo arreglar nuestras vistas para llevarla a nuestras láminas. Vamos a ver esto mismo, pero en las otras plantas también, en las otras vistas. ¿Ya? Después tengo el número 4, que es el nivel de profundidad de vista. El número 4 está representado aquí como acá. Aquí está el número 4, que es el nivel de profundidad, que es lo que tengo acá. Profundidad de vista, aquí tengo el nivel, en este caso está en el nivel superior, que es la planta del segundo piso, o sea que se mantiene en el mismo nivel, ¿se fijan? Después tengo el número 5, que se refiere al rango principal. O sea, el rango principal se refiere a la distancia que hay, ya, o lo que hay, digamos, o los elementos que hay entre la parte superior y la parte inferior, que es el 3. ¿Se fijan? Que todo esto es el 5, ¿ya? Que sería el rango principal. ¿Ya? Ahí es donde yo voy a trabajar, por decirlo de alguna manera. Y después yo tengo el 6, que es la profundidad de vista, ¿no es cierto? Que es lo que vimos acá, ¿cierto? O sea, que está ligado al nivel de profundidad de vista, que es el 4, que tenemos el 6, que se refiere a todo lo que yo tengo acá abajito. ¿Fijan? Entonces, la profundidad de vista, esto es lo que me va a permitir ver, pero donde yo voy a trabajar es donde está el rango principal. Ya donde está el rango principal es donde yo voy a poder trabajar, y el 6 es donde yo voy a poder ver, lo máximo que yo voy a poder ver de la planta. Que esto es parecido a lo que hacíamos con presente, que está aquí. ¿Recuerdan cuando esto lo modificamos, por ejemplo, cuando hicimos la losa y queríamos ver el boceto de la losa, ya, pero desde la planta del primer piso, y acá hacíamos unas modificaciones? Entonces nosotros podríamos verlas, pero no podemos acceder a ellas, solamente sirve de apoyo, por decirlo de alguna manera.
¿ya? Que sería el número 6, ¿ya? Y el 7, que sería todo, o sea, la suma de todo esto, digamos, ¿ya? O sea, que sería el rango principal más la profundidad de vista, sería todo el rango de vista. O sea, que yo voy a ver todo lo que, donde yo puedo trabajar, o sea, yo voy a ver todo lo que, yo voy a ver todo en la zona donde puedo trabajar y también voy a ver lo que estoy indicando con el nivel de profundidad de vista. De hecho, creo que lo estoy confundiendo. No sé si me entienden, muchachos. ¿Chiquillo? Profesor, para ser sincero, no mucho. Pero Esto está como medio enredado, pero está medio complicado, pero viendo el video después más lento, profesor, vamos a ir avanzando. ya, aunque aquí no hemos modificado nada, solamente lo estoy explicando esta ventanita. Ya, pero para que se entiendan y para que ustedes le echen un ojo, ya vayan leyendo esto de acá. Por ejemplo, el 1 que significa parte superior del rango principal. Aquí tengo el 1 y lo relacionan con lo que tienen aquí. ¿Se fijan? Miren, ¿qué es lo que pasa? A ver, si yo tengo este acá. El plano de corte, que es el 2, ¿ya? Vean lo que pasa cuando yo se lo cambio. Vamos a imaginar, mira. Voy a dejar en... Vamos a ver qué pasa. Aplicar y miren lo que pasó. ¿Se dieron cuenta, no? Que el plano de corte en el primer piso ahora me está cortando a 1 metro y desde ese metro hacia arriba me está mostrando. O sea que ahora me está mostrando la plancha, no el entramado metálico, digamos. La estructura del cielo. Mira, voy a dejarlo en 2.35. Y ahí yo estoy sobre el nivel del cielo. O sea que ahí lo que yo estoy viendo es la losa. La losa del segundo piso. Miren, lo voy a dejar en 2.35. Aceptar. Vamos a ir al corte. Y el 2.35 está por acá aproximadamente. Y me está mostrando de aquí hacia arriba. Y lo que me está mostrando es la losa. De hecho, ahora, por ejemplo, no me permite seleccionar el cielo. ¿Se fijan? Yo en el plano de corte le dije que me lo cambiara a 2.35, le dije. Ya, o sea que está por aquí. Profesor, Dígame. cuando estamos en 3D y usted aplica el cuadro, ahí podemos ver también en corte horizontal y vertical, algo parecido también podemos Exacto, es tener a como... la altura, estando como a la altura Exacto, de hecho, a los mira, cortes en ese cuadrado. exactamente, mira, de hecho eso me va a servir para que se entienda más. Mira, yo por ejemplo, al principio, el plano de corte, que estaba a 2.30, si no me equivoco, o no sé cuánto era, me mostraba la estructura del cielo. Yo lo cambié a 1 metro, después me mostró la plancha del cielo. Pero ahora yo lo dije sobre el entramado, digamos, que sobre el entramado, por ahí, y lo único que me mostraba era la losa. ¿Se fijan? Eso, de hecho, eso es súper buen ejemplo, gracias Mauricio. Fue lo que yo hice para cambiar digamos, la vista de este elemento. Miren, vamos a hacerlo de nuevo, rango de vista. Ahora le voy a decir que va a estar en 220. Aplicar, y ahí veo la plancha, efectivamente, porque yo desde mi plano, o sea, desde mi nivel del primer piso a 220, desde el nivel de mi primer piso, desde el nivel de mi primer piso, ahí, desde mi nivel del primer piso, yo le dije que desde este nivel el plano de corte estuviera a 220. Ya, y por eso me está mostrando eso. Ya, porque estoy por debajo del nivel del cielo. Vamos de nuevo. Rango de vista. Ahora yo le voy a decir que voy a estar. Eh, mire, mire lo que pasa cuando coloco una cifra más alta.
Dice, el plano delimitador superior está definido por debajo del plano de corte. Aquí yo en este caso estoy superando lo que es en la parte superior, que como restricción tengo la planta del segundo piso. ¿Se fijan? Si yo coloco, por ejemplo, la planta de cubierta, a ver qué pasa. El plano de profundidad también me tira error. ¿Se fijan? Esto, de hecho, yo creo que fue una mala idea explicarle esto con los planos de techo. Yo creo que hubiera sido mucho más comprensible con los planos de planta. Pero es básicamente lo mismo, solamente que al revés. Ahora yo estoy mirando hacia arriba en vez de mirar hacia abajo, digamos, para que se entienda. Yo lo voy a decir, de nuevo lo voy a dejar en 230, al principio. Ahí estaba al principio, en 230. Vamos de nuevo. La sección. Si yo marco acá 230. De aquí. Estoy por acá. Estoy justo cortando esa estructura. ¿Se fijan? Y es por eso que aquí yo solamente veo esa estructura. ¿Ya? Si yo le doy más arriba, le doy en 240, 235. Ahí ya ni siquiera veo ese elemento. O sea, que ya ni siquiera veo esto, sino que estoy viendo la losa. ¿Ya? Y por eso que se ve así. ¿Ya? Solamente se lo estaba explicando. De hecho, ya en la próxima clase, cuando modifiquemos con las otras vistas, ahí vamos a entender mucho mejor cómo funciona. Pero acá ya nos dimos cuenta que por defecto venía en 230. Y este ejemplo, claramente solamente me agarró la estructura. ¿Ya? Entonces, como yo le quise modificar, porque está en 230, yo lo quise modificar y yo lo quise dejar más abajo. El plano de corte, en vez que pase por acá, que pase más abajo para poder ver la plancha. Entonces yo voy al rango de vista y le digo que el plano de corte respecto a la planta del primer piso pase a los 220, por ejemplo. Puede ser menos, de hecho. Y ahí yo estoy viendo la plancha. ¿Se fijan? Yo sé que no se entendió muy bien y fue medio confuso, pero ya la próxima semana lo vamos a explicar con más tiempo, viendo ya el tema de las vistas y cómo dejarlas listas para llevarlas a nuestros planos. ¿Ok? Hoy ya solamente le adelanté esto para que pudiésemos ver cómo van quedando los cielos. ¿Ok? Y ahí lo puedo seleccionar sin ningún problema. Ya, sigamos proyectando nuestros cielos. Vamos de nuevo a techo. Entonces, techo por boceto, por ejemplo, quiero este de acá, ¿no es cierto? Le doy clic, pum, y se instala solo. ¿Se fijan? Vamos a hacerlo, perdón, este es el techo automático. Si lo quiero hacer por boceto, le doy clic, uso la herramienta de dibujo que quiero ocupar. Este punto a este punto, escape, ¿no es cierto? Le doy clic y ya tengo el cielo modelado. ¿Se fijan? La herramienta por boceto seguramente la van a tener que usar, por ejemplo, para esta misma solución. Aquí van a tener la escalera, ¿no es cierto? Van a tener la escalera y todo eso, y todos esos cortes. Entonces ahí van a tener que hacerlo por boceto, lo más probable. ¿Ya? ¿Ya? De hecho, eso es todo con cielo. Es súper fácil. Tenemos que activar la herramienta, crear un nuevo tipo de cielo en este caso, y seleccionar cómo lo vamos a proyectar. Si techo automático, por ejemplo, la que viene por defecto ahora, o por boceto, que ustedes comienzan a modelar, perdón, a trazar el cielo. ¿Se fijan? Van punto por punto. ¿Ya? Quizás tengan distintos tipos de cielo, ustedes tienen que crear los que sean necesarios. ¿Se fijan? Vamos punto por punto.
y lo van proyectando hasta donde sea necesario. Aquí seguramente la escalera van a tener que hacer una especie de cenefa, y la cenefa la pueden hacer con un muro, y con desfases. Ahí, cerrado. Vamos a hacerlo. Digo que estoy, ok. Ahí tengo el cielo. ¿A qué me refiero con, miren, vamos a Enscape, vamos a iniciarlo. Se fijan, yo aquí, por ejemplo, consideré esa parte de acá. Ahí seguramente aquí después tienen que proyectar un tabique aquí, ¿no es cierto? Para que el cielo llegue al tabique. ¿Ya? Aquí seguramente esto va a ser una bodega. Aquí también. Aquí yo lo proyecté justo en el vacío, pero tengo que considerar un tabique ahí y hacer llegar el cielo hasta el tabique. Acá, por ejemplo, aquí. Profe, ese es el espacio que le decía yo que se veía. Sí, esto acá, ustedes pueden hacer una cenefa con un muro. Tienen que modelar un muro, ¿ya? De este ancho, ¿no es cierto? Y con la altura que necesiten y lo desfasan. Por ejemplo, lo proyectan desde el nivel 1 y le dan el desfase para que quede justo lo que ustedes necesitan. Ya, este sería el único problema. Ya, sí, pero en corte o en elevación también se ve un espacio, eso no influye al momento de la ubicación o de construir. No, Claro, ahí no. usted hace la cenefa para tapar ese espacio. Sí, pero no, pero que como yo te decía, Mauricio, ese elemento, digamos que el entramado del cielo solamente está como de forma representativa considerado por una capa, que es lo que yo les explicaba. ¿Ya? Y, igual como, por ejemplo, cuando lo hicimos con el muro. ¿Ya? Porque también en los tabiques nosotros pudimos haber modelado montante por montante, ¿no es cierto? Solera por solera y todo el tema. Pero con este tabique que es de forma representativa, podemos obtener el metraje y después con ello, con los rendimientos de cada partida, podemos obtener la cantidad de material, ¿cierto? La cantidad de buscometal, la cantidad de lana mineral, la cantidad de lo que sea. ¿Ja? Entiendo, ¿no, Mauricio? Sí, claro. O sea, igual ocupa el espacio, el cielo igual ocupa el espacio. Sí, pues aquí lo que me importa es tener los metros cuadrados de cielo, por ejemplo. Claro, ¿Ya? claro, sí se entiende. Ya. Ustedes se quieren en aventurar en hacer algo similar a lo que hicimos con la estructura de techumbre, perfecto, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Ya? Pueden ocupar las mismas herramientas que ocupamos la semana pasada. Entonces, ya, tenemos modelados nuestros cielos, ya consideramos y vimos cómo podemos hacerlo por techo automático o también por boceto, ¿no es cierto? Nosotros indicándole por dónde es que va a pasar nuestro cielo, ¿ya? ¿Quedó alguna duda respecto a lo que es y cómo proyectar los cielos, muchachos? Esta es igual a como hicimos el radier, como hicimos las losas, como hicimos los pavimentos, ¿ya? Muchachos. Profe, yo lo que me pasó a mí en el primer piso tuve que hacer una viga. Esa usted la explicó, pero no ha enseñado modelándola. Vamos a ver cuando veamos la parte estructural. Ah, ya, ok, sí, porque el tabique me quedó pasado, entonces se ve medio raro ahí. Ya. Vale, sí, no sé, ahora pueden
abordar esos temas nosotros después cuando veamos la parte estructural, vamos a modelar pilares, vigas, fundación aislada y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Y muchachos, miren, no sé si hacemos un cielo de nuevo explicándolo desde cero para que se entienda, o lo que vimos entendieron. Profesor, yo de mi punto de vista, haría una instalación de una volcanita. ¿Cómo lo logra pegar arriba? Eso. Es lo mismo. Mira, vamos a imaginar que este es el cielo. Perdón, que vamos a imaginar que todo esto es de hecho, mira, lo vamos a hacer literal mejor. Mira, voy a cambiar esto. Este lo voy a eliminar. Voy a hacer un nuevo tipo de cielo. Voy a hacer una arquitectura, vamos a techo. Vamos a editar tipo, lo que ya lo que hemos venido haciendo constantemente. Le colocamos duplicar. Le vamos a decir que es cielo tipo 2, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a editar. ¿Ya? Y le decimos que va a tener solamente este de acá. Suprimir. Solamente va a tener la volcanita de 10. Ese material ya lo creamos. Lo seleccionamos. Le damos el espesor. Ya le decimos que va a ser el acabado. Le decimos aceptar. Aceptar. Ya. Y lo va a hacer por techo automático acá. Después vamos a ver el tema del nivel. Damos clic. Vamos a otro 3D. Ahí está la plancha. ¿Te fijas? Entonces, si yo quiero apegarla, digamos, a la losa, le tengo que dar el nivel respectivo. Tengo desde acá, a ver, vamos a medir. Desde mi nivel de piso terminado hasta acá tengo 239. ¿Ok? Y si la plancha tiene 1 centímetro, ¿cuánto debiese tener el desfase de la plancha? Ya, o del cielo tipo 2 en este caso. Miren, si yo le coloco, por ejemplo, los 239, vamos a aplicar, y la plancha me queda embutida, me queda en el mismo espacio de la losa. ¿Se fijan? En este caso, como la plancha es de 1 centímetro, lo voy a restar a ese centímetro, digo 238, y me queda la plancha apegada a la losa. Luis. Sí, estoy mirando. Y después usted se colocaba en el piso y la hacía calzar de forma automática nomás, y así rellenamos. Exacto, así. Esto, o sea, tienen que entender que el de techo automático va a funcionar en los recintos que tengan los muros cerrados. Por ejemplo, acá, si yo hubiera hecho este de aquí, este de acá, por ejemplo, miren, lo voy a colocar a 210. Si yo hubiera hecho este de aquí, miren lo que pasa. Voy acá, por ahí, miren. Estamos considerando todo, hasta el vacío de la escalera. ¿Se fijan? Entonces, si yo lo hago por techo automático, que es la herramienta que tenemos acá, ya aquí no me va a servir porque aquí, a no ser que yo aquí ya tengo los muros, ya, pero también me va a agarrar acá el vacío de la escalera, así que sí o sí, en este caso tendríamos que considerar hacerlo por boceto, ya. De hecho, si nosotros lo hacemos por techo automático, ya, ahí después lo podemos seleccionar, ¿no es cierto? Y le podemos decir editar contorno. Así nos ahorramos pega y modificamos solamente lo que necesitamos. ¿Se fijan? O sea, por techo automático podríamos simplemente modificar el contorno para no tener que hacer el muro, Exactamente. porque si no nos va a tapar este El hoyo. vacío de la escalera. Exacto. Ok. ¿Se fijan? Mira. Lo modifiqué y ahí está. Ya no me está tapando el vacío de la escalera. ¿Se fijan?
¿ya? O sea, esta herramienta en realidad es súper básica en comparación a lo que hemos visto con otras herramientas. De hecho, es lo mismo que hemos visto respecto a cómo hay que instalarlo, digamos, ¿ya? A cómo hay que moderarlo. ¿Ya? En resumen, vamos al techo, comando techo, tenemos el techo automático que nos sirve para poder insertar nuestros cielos de forma automática en los recintos que tengan los tabiques o muros, digamos, para que puedan encasillar todo el cielo, ¿ya? O si no, para no conectarnos la cabeza, lo podemos hacer por boceto y podemos dibujar todo el cielo que nosotros queramos de acuerdo a lo que necesitemos. ¿Se fijan? Así que, muchachos, ese es el comando para poder modelar nuestros cielos. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, Los demás. se entiende, se entiende. Entonces ¿Sí? lo mismo tendríamos que hacer en el segundo piso. Exactamente, para el segundo piso es Y exactamente lo mismo. no hay ningún tipo de pasada, entonces con techo automático se va a cerrar el tiro. Exacto. O sea, ustedes le tienen que ir cambiando el nivel y todas esas cosas. ¿Ya? Y pueden ir revisando en la vista 3D para que no se vayan confundiendo. ¿Ya? Es básicamente eso. Eso es todo para poder. Profesor, Dígame. una consulta en mi AutoCAD, le iba a decir, en mi Revit, Ujú. no está esta aplicación que usted tiene como para revisar la casa. Lo que pasa es ese es un plugin que se instala aparte. Y ese plugin está como llegar y buscarlo por Enscape. Sí, se llama Inkscape. Yo igual se lo voy a enviar, pero eso funciona con tarjeta de video dedicada. Ah, ok. Así Que ya que el mío igual anda medio pegado, pero en una de esas si corre, bueno, corre nomás. si querés te lo mando acá. Después en el break dejo el link acá en el chat de Meet. Ya, gracias. ¿Ya? Listo, Vale. sí, porque al final si no tengo esa parte, tampoco va a poder como buscar los errores en No, profundidad. no, sí, no, sí, sí. O sea, yo se las muestro en realidad, pues, pero ustedes lo pueden acá ir revisando en el mismo 3D. Ustedes van cortando, ¿no es cierto? Van revisando, ¿se fijan? Ah, ya, perfecto, aquí tengo un problema, no sé. ¿Ya? Yo acá yo se los muestro para que se motiven y en realidad si alguien lo quiere instalar, perfecto, pero es nada más que eso. O sea, no es que sea un requisito del curso tener, o un requisito de Revit tener Enscape. De hecho, Enscape es un programa de renderizado para renderizar imágenes, videos y ese tipo de cosas, como Lumion, por ejemplo. Pero yo lo ocupo netamente para eso, ¿ya? Para que sea más interactivo y se vea como más entretenido, ¿no? ¿Ya? Ok, ¿Ya? ok. Pero no es que sea una obligación, digamos. No, está bien, está bien. ¿Ya? Entiendo. Vale. Los demás, siento que están como callados. Veo que como que no hay muchas energías. Prestad atención, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Recuerden que si no entienden algo, como ya saben, y lo he dicho siempre, me pueden preguntar, ¿ya? Y lo podemos resolver sin ningún problema. ¿Ok? Ya, entonces así es como nosotros modelamos nuestro cielo. Vamos a imaginar que ya terminamos todos los cielos de nuestro proyecto. Así que solamente nos faltarían los revestimientos. Y entre ellos hoy día vamos a aprender la pintura. La pintura. Y de hecho la pintura también es súper fácil. Ya, es súper fácil. Ya, de hecho hoy día lo más complicado que vamos a ver va a ser las tablas de planificación y de materiales. Ya que lo vamos a ver después del break. Ya, y nos vamos a dar su tiempo ahí. Entonces, ¿cómo yo aplico la pintura? Primero, vamos a la pestañita de modificar. Y aquí, donde dice geometría, tenemos el comando que dice dividir cara, el comando que dice aplicar pintura. Aplicar pintura, si se dan cuenta, hay un símbolo que si yo lo despliego me dice aplicar pintura o para insertar la pintura y el otro es para eliminarla. Por si me equivoqué y la quiero eliminar. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Qué pintura voy a colocar? ¿Dónde yo puedo acceder a la pintura? Recuerden que cuando nosotros creamos nuestros nuevos materiales, lo hacíamos a través de los tipos de familia. De hecho, se podría hacer así. Pues mira acá, por ejemplo,
podemos hacer a muro, editar tipo, vamos a editar, vamos acá, material, y aquí llegamos acá donde nosotros podemos crear nuestros materiales, entre ellos la pintura, por ejemplo, pero claramente no vamos a hacer todo ese proceso para poder modelar la pintura, perdón, para poder crear la pintura. Entonces hay una forma mucho más fácil, que si nosotros vamos a gestionar, ¿ya? De hecho, por ejemplo, ustedes, como ya tienen su itemizado técnico listo ya hace tiempo, ya saben todos los materiales que van a ocupar en su proyecto, lo que pueden hacer, por ejemplo, es ir a gestionar, ¿no es cierto? Aquí yo tengo el comando de materiales, le doy clic y accedo de manera directa a esta ventanita, ¿se fijan? Y aquí se ponen a crear todos los materiales que ustedes tengan en su proyecto. Después, cosa que cuando creen los tipos de familia, ya tengan los materiales y los vayan incorporando a las capas. Entonces, vamos a crear una nueva pintura, crear un nuevo material. Entidad, vamos a imaginar que va a ser pintura, no sé, a ver, verde. Ya, ustedes lo colocan, no sé si es esmalte, látex, no sé. Ya. Yo le voy a colocar pintura verde para que sepamos cómo se va viendo en el proyecto, ¿ok? Vamos a ir a apariencia, vamos a darle un color verde. Va a elegir ese color. En gráficos le voy a decir usar apariencia renderizada, nada más que eso, ya creé mi nuevo material. De hecho, acá en identidad ustedes saben que le pueden vaciar mucho más información, en la clase le pueden decir que es pintura, ya, ahí ustedes lo pueden hacer con mucho más detalle, ¿ok? Y ahí creamos ya nuestra pintura verde. Le damos a aceptar, perfecto, ya creamos nuestro nuevo material. Entonces, si nosotros vamos a modificar, y vamos a donde dice pintura, le damos clic y se nos va a abrir la ventanita donde tenemos todos los materiales del proyecto, ¿ya? Entre esos, por ejemplo, el material que acabamos de crear, que es pintura verde. ¿Fijan? Si no lo encuentran, lo pueden escribir aquí, el buscador, pintura, salen todas las pinturas, y no sé por qué no sale la mía, sino quizás lo escribí mal. Está, claro, se llama pintura verde. Vamos a arreglarlo. Vamos a gestionar. Vamos a materiales. Acá en identidad es pintura. Ahí sí. Vamos nuevamente. Modificar. Pintura. Si no lo encuentran, van al buscador y le dicen pintura. Y aquí está la pintura que ustedes acaban de crear. Le dan clic. Solamente le dan clic. Solamente lo seleccionan. Después de seleccionarlo, se acercan a los muros. Si se dan cuenta, Revit les muestra con el color azul de selección dónde es que podemos aplicar la pintura. La cubierta, por ejemplo. Las fundaciones. ¿Ya? Estos elementos como componentes, como ventanas y puertas, la creación de materiales se le van creando, digamos, todo lo necesario. Vamos a meter este mono aquí. Le clic, pum, pintado. Así de fácil. Clic acá, pintado. Que no quiero ese color verde, vamos a hacer otro. Vamos a ir a gestionar materiales. Vamos a crear un nuevo material. Este se va a llamar pintura plano que no sé, por G20, G30, que ustedes quieran. Con el color, no sé, por blanco invierno, blanco hueso, amarillo, no sé, yo lo voy a colocar acá a amarillo. Estoy inventando. Pintura gran amarillo. Voy en apariencia. El color le voy a colocar un color amarillo. También le podemos colocar una textura. ¿Ya? Vamos a gráficos. Ahí podemos experimentar antes del break. Podemos experimentar algo ahí. Vamos a gráficos. Usar apariencia renderizada. También le podemos agregar un patrón
A ver, patrón de superficie. Eso me puede servir, ¿o no? Aceptar. Área, aceptar. Término material. Pues vamos a modificar pintura y buscamos la pintura que está acá. Clic y pum, pinto. Pum, pinto. Pum. Mira, así de simple es como aplico mi pintura. ¿Ya? ¿Se entendió, muchachos? Esta es la parte más fácil de cómo aplicar la pintura, pero ¿se entendió, chicos? O sea, lo único que hicimos fue crear el material, que es la pintura, que ya lo hemos venido haciendo en todas las clases, y lo otro fue aplicar el comando de pintura, que es básicamente ir a modificar, pintura, elegir el tipo de pintura, ¿ya? Y no necesariamente tiene que ser pintura, porque le quieren entregar otros tips. Por ejemplo, pueden crear otro material y después obtener los metros cuadrados. Se llama ladrillo común. Le digo, pum, 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 pum. ¿Se fijan? Está aplicado como pintura, claramente. Pero yo después en las tablas de planificación o de cantidades de materiales puedo obtener, por ejemplo, el metro cuadrado respecto a un revestimiento. No sé, por ejemplo, si yo quiero instalar, no sé, vamos a imaginar siding, no sé, en mi proyecto. Ya, y yo claramente, primero, si yo me pongo a modelar ya perfil, ¿no es cierto? Ya, después el perfil de término y todo el tema, claramente va a quedar mucho más pesado y va a costar que corra bien y fluidamente el proyecto. En este caso, como yo, por ejemplo, solamente necesito los metros cuadrados de revestimiento, yo puedo crear un material que se refiera a siding. ¿Ya? Yo puedo crear un material que se refiera a siding y ese material lo aplico como pintura. Y después yo en la tabla de planificación lo configuro en base a las pinturas, pero ahí le coloco que esto, en el nombre le va a decir que esto va a ser revestimiento siding, por ejemplo. Esos son tips, ¿ya? Que les puede servir a muchos de ustedes, yo creo. Varios materiales. Vale. Cristal, una casa de cristal. Una vez hicieron un experimento social con una casa de cristal acá en Santiago, si no me equivoco. Sí, claro, ahí la niña estaba desnuda adentro. ¿Ya? Ya busquemos el que yo creé, este de acá. De hecho, profesor, hay varios edificios con cristales, o sea, son edificios en vez de tener las murallas, tienen puros vidrios. Sí, pues, que son los muros cortinas. Pero en Punta Arenas hicieron uno y resulta que es muy caluroso. Es como un invernadero, entonces... Ya hay que tener cuidado porque hay distintas soluciones, por ejemplo el termopanel. Ya el termopanel que... Ustedes saben que, por ejemplo, el sonido necesita un medio elástico para que pueda fluir en el espacio, ¿no es cierto? O sea, si nosotros vamos al universo, por ejemplo, ahora, si de repente aparecemos en el universo, aunque gritemos, no nos vamos a poder escuchar nosotros mismos ni al resto. Porque las ondas del sonido, las vibraciones del sonido no tienen un medio elástico donde pueden viajar, ¿no es cierto? Y llegar a los puntos de recepción, por ejemplo, nuestro oído. Entonces los termopaneles generan ese vacío. Ya tengo cristal, no tiene aire, tiene vacío. Porque si tiene aire, igual se genera ese medio elástico para que el sonido pueda transmitirse. Entonces, como yo tengo vacío, ¿no es cierto? No tengo un medio elástico para que esas vibraciones, esas ondas puedan entrar, por ejemplo. Hay un buen tips para que se entienda cómo funciona. Si se dieron cuenta, también pinté los frontones. Ya, también los pinté. Vamos a imaginar que los cielos rasos también van a ser con esta pintura. Los puedo pintar. ¿Ya? Estoy pintando solamente pintura fachada. ¿Ya? O no, esa la voy a hacer con pintura verde.
para que se vea distinto. Doctor, una consulta, bueno, yo entendería que para sacar rendimiento acá, tú tendrías que ver el tarro, cuántos metros cuadrados por cuánta cantidad de litros de pintura, ¿cierto? Ujú. Pero acá, en este programa, usted está pintando, usted podría saber, en teoría, si el programa te da un rendimiento de la pintura, El rendimiento tú se lo colocas. tú se lo colocas, porque claro, cuando lo dijo en antes, me imaginé que si nosotros podemos saber las volcanitas que está usando en el cielo, Ujú. Bueno, esas son como justas, ¿te fijas? Son Ujú. 10 volcanitas, dependiendo lo que usted haya ocupado. Pero en realidad en la pintura te podría generar un error entre lo que pinta el programa o lo que el programa sabe para pintar y el optimizado de cada uno de nosotros. No, el programa no se va a equivocar. El algoritmo del programa te va a decir cuántos metros cuadrados, cuántos metros cúbicos, cuántas metros lineales, cuántos kilos. Él no se va a equivocar. Sí, lo que se puede equivocar es si nosotros modelamos mal nuestro proyecto. Si nosotros modelamos mal nuestro proyecto, por ejemplo, no sé, pues si hay dos elementos en el mismo espacio, ya, o si, por ejemplo, no sé, pues, no me preocupo de seccionar los muros. Miren, vamos acá. Dejen cortar aquí. Esa es la parte fácil. La pintura de la fachada es fácil. Pero, por ejemplo, los muros, acá. Por ejemplo, este tabique. ¿Ustedes lo van a pintar completo hasta acá arriba? O yo comúnmente lo dejo 10 cachos sobre el nivel del cielo para que se mantenga. Aquí claramente es poco espacio, pero imaginemos que hay más espacio. Vamos a decirle que está en... Eso. ¿Ya? ¿Ustedes aquí van a pintar todo el muro? ¿Van a trabajar todo el muro o lo necesario? Se entiende que lo necesario nomás, por lo que yo veo. ¿Verdad? En cambio, si yo pinto aquí, por ejemplo, si yo pinto acá, yo estoy pintando el muro completo. Claramente Revit me va a ubicar la pintura completa, pero aquí yo ya estoy sobrecubicando, por decirlo de alguna manera, material. ¿Ya? Claro, ahí presentaría un error. Exacto. Ya ese es el error que nosotros tenemos que evitar, pero considerando, mira, si yo quiero eliminar esta pintura, voy a eliminar y lo selecciono y la elimino sin ningún problema. Entonces ahora viene un poquito la parte complicada, que son los interiores, ya que cómo nosotros vamos a considerar ya nosotros pintar nuestros muros, porque si nosotros, por ejemplo, si te fijas, este muro, ya, aquí quizás no, aquí este problema va a ser despreciable, o sea, es un centímetro por el largo del muro, o sea, es despreciable. La parte inferior también, porque recordemos que nuestro tabique llega hasta nuestro radier y el pavimento está confinado por nuestro muro. Y si yo llego y pinto el muro me va a pintar, o sea, el comando también me va a pintar lo que yo tengo en lo que tengo bajo el pavimento, por decirlo de alguna manera, y por lo que tengo sobre el cielo. ¿Te fijas? Ya, quizá en este muro sea despreciable por el tema del nivel, porque el cielo es una plancha que está pegada a la losa, digamos. Pero acá claramente esto no es despreciable. ¿Ya? Aquí en este caso no tengo pavimento, pero si tuviera pavimento, quizás también es despreciable, pero nosotros podemos llegar a esa precisión con Revit y después crear un nuevo campo que considere, por ejemplo, las pérdidas. ¿Ya? Para obtener, de hecho, miren, acá ahí ustedes se van a dar cuenta, les voy a explicar, pero con nuestras tablas de planificación podemos, por ejemplo, programarlas hasta que nos dé la cantidad de planchas de isocartón que nosotros vamos a ocupar en nuestro proyecto. Pero ¿será tan necesario programarlo a ese nivel? Porque consideremos que yo, para mi optimizado técnico, para mi presupuesto, necesito solamente la cantidad de obra, o sea, la cantidad de metros cuadrados de la partida. ¿Ya? Y esa cantidad de obra de la partida se va a multiplicar por un análisis de precio unitario, que es ahí donde yo incorporo la cantidad de material por metro cuadrado. También mano de obra vendida, ¿verdad? Y si yo multiplico esos dos factores, tengo el coste directo, lo que estuvieron conmigo el año pasado en oficina técnica. ¿Dejan? Entonces, por eso, yo necesito tener acá que el programa me entregue la cantidad de planchas, ¿ya? Porque yo sé que si yo tengo la cantidad de tabique, esa cantidad de tabique lo multiplico por mi análisis de precio unitario y ahí ya tengo el coste directo. Profe, pero ya tengo el coste directo de la partida, pero
usted va a saber cuánta solera usted le va a entrar por esa partida completa. Por supuesto, en su análisis de precio unitario tiene un rendimiento del perfil tipo C, por ejemplo, o el tipo U, ¿no es cierto? Que usted está indicándole en ese análisis de precio unitario cuánto de ese material va a entrar en un metro cuadrado. Y si yo multiplico ese rendimiento por el total de la partida, voy a obtener la cantidad de material que voy a ocupar que voy a necesitar para esa partida. Claramente esto es un acercamiento, que es la cifra real, digamos. Pero por eso nosotros tenemos los porcentajes de pérdida. Ya también vamos a agregarle quizá un poquito más. Ya caso contrario, pero si nosotros acá modeláramos, por ejemplo, los tabiques, montante por montante, solera por solera, claramente vamos a tener una ubicación pero exacta. Pero imaginemos un proyecto, no sé, de 130.000 metros cuadrados, ¿ya? Y que tiene miles y miles de metros cuadrados de tabique. O sea, modelar todos esos tabiques montante por montante, ¿será tan efectivo? O sea, claramente voy a tener un margen de error si lo hago así y si lo hago de como nosotros sabemos comúnmente. Pero claramente nosotros nos vamos a acercar a la realidad y por eso también vamos a aplicar un factor de pérdida, digamos. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, o sea, ustedes van a modelar los miles y miles de metros cuadrados de tabique montante por montante en un año, o prefieren hacerlo, no sé, en 3 meses, así igual como lo hicimos ahora, y después obtener la cantidad de materiales respecto a nuestro análisis de precios unitario, que así es como trabajamos nosotros, ¿verdad? Lo mismo pasa con el cielo, lo que le explicaba a Mauricio, ¿ya? Acá con la techumbre claramente es muy distinto, ¿ya? Porque ¿cómo se ubica la techumbre, muchachos? Por metro cuadrado, profe. Metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿creen que sea factible encontrar, si yo hago aquí, yo hago 1 metro cuadrado, vamos a ver la planta cubierta, si yo hago 1 metro cuadrado aquí, voy a esconder este elemento, si yo hago 1 metro cuadrado aquí, 1 por 1, ¿ya? ¿Ustedes creen que ese metro cuadrado sea representativo para yo obtener la cantidad de listones de 2x3 que voy a ocupar y multiplicarlo por el total y obtener la cantidad total de listones que voy a ocupar en la partida completa? Voy a hacer trampa, yo creo que sí, profesor. ¿Por cómo y por qué? Porque tú lo que estás haciendo en 1 metro cuadrado, calculas lo que tú tienes y después ese mismo lo multiplica por la cantidad realmente de metros cuadrados totales y te debe salir la cantidad de listones o todo lo que tú tienes dentro. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Pero aquí en la techumbre te va a tener mucho error porque tú, por ejemplo, piensas que seguramente vamos a tener unas cruces del sur, ¿no es cierto? Vamos a tener mucho más elementos, entonces no es representativo. Por ejemplo, este metro cuadrado de aquí no va a ser igual a este metro cuadrado de acá, por ejemplo, porque ya tenemos de distintas alturas de los pies derechos, por ejemplo. Tenemos distintas longitudes de los diagonales. Entonces, en la techumbre, muchachos, nosotros no tenemos un metro cuadrado representativo que lo ocupemos como factor y podemos tener la cantidad de materiales como por ejemplo refiere Luis. En cambio, por ejemplo, para la tabiquería claramente sí podemos obtener un análisis de precio unitario que sea representativo, ¿no es cierto? Y que nos entregue la cantidad de materiales como lo dice Luis, pero con la techumbre es mucho más complejo. Entonces lo que se hace, y como decía, si no me equivoco, Jaime, ya, nosotros acá lo que hacemos esto es ubicar los metros cuadrados, claramente. Nosotros proyectamos la techumbre en metros cuadrados, ¿verdad? Calculamos el total de la partida, palo por palo, listón por listón, clavo por clavo, todo. Tenemos el total, y ese total lo dividimos por los metros cuadrados de la techumbre y ahí recién tenemos nuestro análisis de precio unitario muy representativo de nuestra techumbre. ¿Te fijas? Entonces, claramente acá, por ejemplo, quizás fue necesario tener que modelar la techumbre solamente para mostrárselo. Ya también lo pueden hacer con el cielo, con los tabiques, como ustedes quieran. Ahí pueden ir expandiendo sus conocimientos, ¿ya? Pero
Ya hay que entender cómo funciona eso y por qué nosotros estamos considerando estos elementos como de forma representativa, porque lo único que necesitamos es la cantidad de horas de esa partida. ¿Ok? Entonces, volviendo a la pintura, muchachos. Break. Entonces, por ejemplo, yo quiero pintar este tabique de acá. ¿Ya? No, vamos a ocupar, a ver. Sí, ya vamos a ocupar este. Es que no se va a ver muy bien porque el cielo está muy arriba. Mejor vamos a ocupar el del baño. Voy a pintar este tabique del baño. Ya sabemos que si voy y le aplico pintura, vamos a crear, por ejemplo, un nuevo material, no sé, gestionar los materiales. Le digo, crear un nuevo material. Lo hago rapidito porque ya lo sabemos de memoria. Sí, pintura blanco. ¿Ya? Le digo color blanco y gráfico renderizado. Así. Ya sabemos que si yo voy y le digo aplicar pintura, pintura blanco, si yo lo aplico aquí, ¡pum!, me pinta todo, ¿verdad? Me pintó lo que está por debajo del pavimento, me pintó por lo que está arriba del cielo. ¿Ya? Entonces yo esto cómo lo soluciono. Para eso yo acá tengo el comando que se llama dividir cara. ¿Ok? Que hace 2 clases atrás les dije que íbamos a trabajar harto con el modelo 3D. Ya, ahora esto también lo vamos a hacer así, de la misma manera. ¿Ya? De hecho vamos a ocupar un recurso que es como si estuviéramos trabajando en el corte. Y eso nos van a facilitar mucho más las cosas. Porque mira, ¿cómo funciona esto? Yo acá selecciono dividir cara, ¿ya? Y tengo que seleccionar la cara del muro, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero trabajar en esta cara de acá, selecciono esa cara. Si yo quiero trabajar en la cara de aquí, selecciono esa cara. ¿Se fijan? También puede ser la del cielo, ¿no es cierto? La del radier, la del piso, la del muro, ¿ya? Se lo voy a mostrar acá afuera primero mejor, para que entiendan cómo funciona. Yo quiero dejarle acá un espacio porque voy a dejar, no sé, lo voy a pintar de otro color, por ejemplo. Selecciono la cara y si se dan cuenta, Revit activa el modo boceto. ¿Se fijan? Activa el modo boceto, no se alcanza a ver ahí, pero miren, ahí. Ya salen unas líneas naranjas, la cara del muro en la cual yo voy a trabajar. Es como cuando seleccionamos el plano de trabajo, es básicamente muy similar. ¿Ya? Yo todo lo que bocetee con estas herramientas de dibujo se van a hacer en esta cara. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacerle, no sé, a ver, estas formas raras que una vez hicimos en la losa. ¿Ya? Tracé, ¿cierto? Unas líneas así a lo loco, ¿ya? Dentro del contorno del muro, ¿ya? De ese contorno naranjo, y le digo aceptar. Tengo un problemita ahí, pero primero esto de acá lo tracé mal. A ver, vamos a ver si lo puedo arreglar. Ahí sí. Ya, vamos a aceptar. Ahí tengo, ahí separé la pintura. Lo que pasa, miren, yo voy a aplicar pintura, le voy a decir que este va a ser color verde y le aplico solamente a la cara que yo acabo de dividir, ¿se fijan? Y lo pinté de manera distinta. Me sirven como para hacer un detalle de un muro, así como este es el revestimiento, este es el muro de albañilería. Ese es encachado. Salió de suerte.
¿Se fijan? Así es como trabaja esa herramienta. Entonces, ya que se las mostré, vamos a hacerlo acá, lo que verdaderamente necesitamos. Entonces vamos a dividir cara, seleccionamos la cara del muro o el tabique, en este caso que queremos trabajar. Aquí comenzamos a trazar. Si se dan cuenta, sale la línea naranja del muro y también sale un vacío, que es la puerta, que se genera de forma automática al momento de yo insertar la puerta en ese anfitrión. ¿Recuerdan que cuando nosotros hacíamos la losa, hacíamos una figura dentro de la losa para generar un vacío? Esto es básicamente lo mismo, pero aquí yo lo que hago es dividir las caras, ¿ok? Y automáticamente se creó ese el de la puerta. ¿Se fijan? Entonces, así claramente es difícil trabajar porque yo quiero dividir esta cara, puedo estar aquí, me puedo equivocar y puedo dejar la embarrada y me voy a la embarrada. Si yo me voy a una elevación, por ejemplo, en un corte, ya busco aquí, por ejemplo, ya es el muro, ya me puedo guiar de aquí, ya, pero no, también es complicado, ya, porque tengo que hacer corte y todo eso demás. Entonces, este es el tip, muchachos. Ustedes trabajan full en el 3D, ya, están aquí en el 3D, y si se dan cuenta que arriba está este comando que nos permite poder mover de forma tridimensional, que se nos da un nombre, nuestro un modelo, ¿ya? Y si se fijan, si yo me pongo por acá, ¿ya? Si yo me coloco aquí es la cara frontal. Entonces yo puedo estar ahí achontándole para quedar lo más perpendicular a mi vista, digamos. Pero en realidad es complicadísimo. Entonces para eso, vamos aquí, seleccionamos frontal y estamos aún en la vista 3D, pero estamos de manera, la vista está de manera perpendicular a mi vista, digamos. Entonces aquí podemos trabajar de forma tranquila. Entonces yo quiero dividir esta cara. Voy a dividir esta cara aquí, ¿ya? Para que no se pinte hacia arriba. Aquí no tengo pavimento, pero igual lo podríamos hacer, ¿ya? Vamos a hacer solamente el de arriba ahora. Entonces yo selecciono la línea y le digo que me divida, quiero que me divida la cara desde este punto a este punto de acá. Como son líneas gruesas, desde este punto trazo la línea a este punto. Lo voy a dejar abierto, mira. Voy a dejar ahí. Voy a imaginar que yo me equivoqué y no lo dejé al extremo. Yo le digo aceptar y me dice error. Los extremos de un bucle abierto en la cara de división de un boceto no están sobre un borde de la cara que dividir. ¿Ya? Entonces ahí tengo el problema. Si yo le digo acá mostrar, y ahí me muestra dónde está el problema. ¿Se fijan? Me sale ese circulito naranjo. ¿Ya? Entonces yo le digo continuar. Quiero que esta línea se llegue hasta la... Voy a activar aquí. Quiero que esta línea llegue hasta la línea del contorno del muro, ya, porque tiene que ser cerrado, no tiene que ser bucles abiertos como explicaba el error. Lo puedo seleccionar y mover de manera manual. Ya sabemos que podemos ocupar otra herramienta que es muy útil, que es alinear o extender, ¿ya? Esta no la hemos ocupado mucho. Si yo le digo, por ejemplo, esta es la misma que AutoCAD, que la ocupamos siempre. Le digo extender, ya, a esta línea, quiero que se extienda esta línea. Perfecto. Es igual que lo que hacíamos en AutoCAD, es básicamente lo mismo. Entonces yo le digo aceptar. Y ahí efectivamente ahora me dividió la cara. Ahora tengo dos caras en ese muro. Ya, vamos atrás. Control Z. Control Z. Dividí esa cara. Ya. Ahora quiero dividir lo que tengo acá abajo. Vamos a imaginar que el pavimento llega hasta ese punto, hasta ese nivel. Entonces lo quiero eliminar desde este punto a este punto.
Ya, pero no importa, miren lo que pasa. Los bucles de boceto deben subdividir la cara en dos o más regiones totalmente cerradas. ¿Ya? Entonces aquí me está considerando que el boceto es el mismo boceto. O sea que yo por cada boceto tengo que aceptarlo y hacerlo de nuevo. ¿Ya? Que lo vamos a hacer con el muro que está atrás, si no me equivoco, que tiene ventana y puerta y es largo el muro de hormigón. ¿Se fijan? Ya, entonces yo lo que tendría que hacer es esto, aceptarlo, y ya está seccionado. De hecho lo voy a pintar, miren. Lo voy a pintar desde el orillo. Y ya no se pinta hacia arriba, ¿se fijan? Aquí no tengo el pavimento, claro. O sea, sí tengo el pavimento. ¿Ya? Pero también me está pintando hacia donde está el pavimento. ¿Se fijan? Entonces vamos a eliminarla. Vamos a seleccionarla nuevamente. Vamos a seleccionar la cara. Aquí lo puedo dejar en frontal. Y ahora, ¿se dan cuenta que el trazado que hicimos ahora sale de color naranjo? Porque ahora tengo esa cara y tengo la cara de acá abajo. ¿Se fijan? Entonces ahora yo quiero seccionar esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces quiero que lleguen a esta línea. ¿Ya? Para que se entienda que va a tener esta cara de aquí, toda esta cara de acá, y la cara inferior va a ser distinta. Entonces puedo cerrar este de aquí acá. ¿Ya? Miren lo que pasa. Me dice error. Los bucles de boceto deben subdividir la cara en dos o más regiones totalmente cerradas. Entonces me dice que es una línea abierta. ¿Ya? O sea que tengo la cara de arriba, la cara que es del contorno de la puerta, ¿verdad? Que es la misma en realidad, ¿se fija? Es la misma cara, por eso me tira ese error. Entonces si yo le digo que se extienda de aquí hasta el fondo, ahora yo le digo aceptar, veis perfectamente me la dividió, ¿se fijan? Entonces ahora si yo aplico la pintura, no me va a estar pintando acá donde está el pavimento. De hecho vamos a comprobarlo. Lo voy a seleccionar, clic derecho, ocultar en vista, y ahí si se fijan tengo delimitado. Fijan que solamente me pintó donde lo necesitaba. ¿Fijan? Entonces el metraje de pintura me va a considerar solamente eso, donde está pintado. ¿Fijan? Vamos a hacerlo de nuevo, pero con un muro que tiene más pega. Este muro de aquí. Y si se dan cuenta, por ejemplo, un mismo muro que es este muro de hormigón, ese muro prácticamente está compartiendo tres recintos acá. ¿Se fijan? Entonces si yo le aplico la pintura a ese muro, si yo le aplico la pintura a ese muro, miren, se pinta el muro completo, ¿se fijan? Entonces, y si yo acá, por ejemplo, tengo cerámica, y aquí tengo una pintura de color, no sé, verde, y acá blanco, ¿cómo lo hago? Con modificación de cara, ¿ya? Vamos a eliminar la pintura. Lo que estamos haciendo. Vamos a seleccionar el comando dividir cara. Y vamos a seleccionar la cara interior del muro. Y me la está dando. Si se dan cuenta, yo me acerco al canto acá de la ventana y me selecciono el muro. Y ahí me habilita el modo boceto para poder delimitar las áreas o sectores de mi muro. Entonces ya sabemos que yo le puedo decir acá que me dé esa cara perpendicular ahí, y queda lo más perpendicular a mi vista, y así voy a trabajar de manera tranquila. Entonces aquí lo que puedo hacer, por ejemplo, es un rectángulo. Este tiene pavimento aquí. Pero es que, espera, que lo desactivé, o sea, lo oculté. Déjenme, ¿cómo puedo volver a ver los elementos que yo estaba ocultando?
Aquí, donde dice mostrar elementos ocultos, yo lo activo y me muestra todos los elementos ocultos y están en color de ese color fucsia, miren, color magenta. ¿Ya? Yo lo selecciono, clic derecho y ahora en vez de ocultar en vista le digo mostrar en vista. Y ya no sale con ese color magenta, ¿se fijan? Entonces desactivo el modo para ver lo que tengo oculto y ya lo volví a activar en mi vista. Ya. Entonces vamos de nuevo. Dividir cara. Voy a seleccionar este canto y tengo la cara del muro interior de esos recintos. ¿Ya? Voy a posicionar aquí. Entonces, voy a arreglar. Ah, miren, ese cielo quedó muy bajo. Ya, ahora sí. Primero, dividir cara. Elijo el canto del muro. Activa el modo boceto. Para poder dibujar bien el boceto, porque así me puedo seleccionar otro punto que no es y queda la embarrada. Para que quede como si estuviéramos trabajando en un corte o en una elevación. En el mismo 3D, selecciono acá este cuadrito y le digo que quiero verlo acá. Quiero verlo así como perpendicular a la vista. Entonces, tengo que seleccionar este muro en 3 partes. ¿Ya? Entonces, vamos a seleccionar nuestra herramienta, en este caso el rectángulo, con eso va a ser fácil. Entonces, yo quiero seleccionar una cara, perdón, quiero sectorizar esta cara del baño, ¿ok? Entonces aquí me sirve, por ejemplo, rectángulo, que es la herramienta que yo elegí. Entonces, desde este vértice a este vértice de acá. Rectángulo, ¿se fijan? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer el otro? Del cielo. Aquí no hay pavimento, lo voy a hacer hasta abajo. Ahí. Le digo aceptar. Dice error. El boceto para dividir la cara no es válido. Las caras pueden dividirse mediante un solo bucle cerrado contenido dentro de la cara. Mediante uno o más bucles abiertos cuyos extremos se encuentren en el contorno de la cara. O sea, este cuadrado, profesor, le quedó abierto en algún lado. No, lo que pasa es que me permite solamente uno. Miren, lo voy a eliminar este y ahora le digo que sí. Y ahí recién me lo aceptó. ¿Se fijan? Y ahí me lo expresó. ¿Se fijan? Entonces vamos de nuevo a dividir cara. Vamos al canto. Pero si se fijan, ahora también sale en naranjo lo que nosotros hicimos. ¿Se fijan? Ahí, voy a seleccionar rectángulo desde este punto a este punto. Digo aceptar. De ahí me lo dividió. ¿Se fijan? Vamos a corroborarlo. A ver. Aplicar pintura. Pintura blanca. Este va a ser blanco. ¿Se fijan? Y se pinta solamente lo que yo necesito. Ya no se pintó ni más arriba ni más abajo. Y este va a ser amarillo. ¿Se fijan? Si yo pinto este ahora, por ejemplo, si yo lo pinto este, miren lo que pasa. Me pinta todo el resto. Acá arriba, miren. Seguramente también ahí donde está el pavimento. Me lo pintó todo, porque no lo sectoricé. Eso lo elimino y vamos a sectorizarlo. Aquí me falta un tabique, vamos a imaginar que existe. Vamos de nuevo. Dividir cara. Selecciono la cara del muro. Ahora eso también me sale con ese color naranjo. Lo posiciono y comienzo a proyectar. Entonces, vamos a imaginar que va a ser como de aquí a acá.
Y voy a aceptar. Y ahí me dividió la cara. ¿Se fijan? De hecho, ahora se puede ver que está esa cara, perdón, que está esa división. Porque aquí no se veía porque justo coincidía con los plomos de los muros. Ya, pero aquí si se dan cuenta, si se ve la división de la cara. Ahora si yo lo pinto, si yo lo pinto, eh, con ese, y se aplica solamente a ese sector y no a todo el muro como había pasado anteriormente. ¿Se fijan, muchachos? ¿Yo o no, chiquillos? Sí, profe, Estoy, se va entendiendo, se va entendiendo. estoy viendo estamos viendo estos dos comandos que son súper, entre comillas, simples. O sea, en realidad el de techo, de cielo, es lo mismo que hemos visto siempre, solamente que ahora se llama techo. Y el de pintura es básicamente darle clic a los muros y la dificultad está en dividir los muros, ¿ya? Para que nuestra cuantificación de la pintura sea lo más exacta posible, digamos. ¿Te fijas? Y no tener ese problema de que si yo pinto un muro se pinta todo, ¿ya? Y este mismo recurso lo pueden ocupar para otros tipos de cosas, por ejemplo, crear el material de siding, como yo les dije, o no sé, pues el material de enchape, por ejemplo. Y para que no modelen, ahí tienen varias opciones, ¿ya? Pueden modelar un muro que tenga el espesor del enchape con su mortero, por ejemplo, y lo modelan alrededor de los muros de la fachada, por ejemplo. Y ahí tienen los materiales y todo el tema, ¿ya? O lo pueden crear como material y aplicarlo como pintura, y después obtienen los metros cuadrados como si fuera pintura, pero ustedes ahí en la tabla de planificación le colocan que es la ubicación de los metros cuadrados de enchape, por ejemplo. Ya ahí tienen esa opción, ¿ya? O también la otra opción que este mismo, por ejemplo, el muro exterior, haberle generado una capa, aquí editar tipo, editar, aquí he generado una capa de exterior y que se refiera a lo que es el enchape. O sea que hay varias formas y formas de poder hacer básicamente lo mismo. ¿Sí? Así que eso, muchachos, por primera parte. Así que voy a detener la grabación y nos vamos a un break.